necesito conocerlos, saber con quién estoy trabajando. Martínez, hay mucha oscuridad en su ambiente, no lo distingo para nada. Si puede acomodar un poco para que su rostro quede iluminado. Ingeniero, enseguida. O prenda poco de su cuarto. Ahora sí. Gutiérrez marcan. Erangipo, si me está escuchando, ya está dentro. No sé por qué quiere ingresar de nuevo o es otra persona la que está queriendo meterse como usted. Pérez Adrián, igualmente no lo veo para nada. Ingeniero, estoy de mi otra cuenta. Pasa que estoy de mi teléfono y mi computadora, ingeniero. En la sala de espera tengo a 3 Erangipos, no sé a cuál admitirlo porque ninguno está dentro. La forma en que iban a entrar a mi clase, lo he explicado de nuevo en el grupo de WhatsApp ahora para que puedan hacer uso de su identificación, la cual queda consagrada definitivamente. Si es que hubiera algún incremento en la lista, apareciera algún adicionado, no modifica su número individual. Al adicionado lo pondré al final de la cola con su número correspondiente, aumentándose. Así que nos manejamos a través de lo que han escrito, la identificación que han escrito para ingresar a esta clase. Su número individual que les he asignado, que lo han conocido con el archivo de Excel que he adjuntado en el grupo de WhatsApp, y su apellido y su nombre, de acuerdo a la lista, a como se ve. He estado teniendo un problema con uno de los Vázquez, me pone su segundo nombre, es Raiben Alvaro. En mi lista está identificado como Raiben, pero cuando quiere entrar pone Álvaro. Y yo no conozco a un Vázquez Álvaro, yo conozco a un Vázquez Raiben, según mis listas. Entonces no lo voy a dejar entrar porque debo suponer que es otra persona. Hasta que no se acostumbre o corrija, va a estar sucediendo el hecho de que puede que se esté equivocando. Tomen cuidado de cometer esos errores,
Por eso he puesto yo como están inscritos y tomo en cuenta el primer apellido, el apellido paterno y de sus nombres que tienen el primero. Ese es el que cuenta. Si alguien es Juan Carlos, cuenta Juan. Si alguien es Raiben Álvaro, cuenta Raiben. Así están inscritos en su lista y así es como manejo yo la mía para poner sus notas. También habíamos dicho de que para la entrega de la carpeta de apuntes, la materia estaba estructurada en 4 unidades, cada una tenía sus temas y que eso iba a mostrarlo en la clase de hoy que empezamos. Por lo tanto, es parte ya del... Un segundito porque Cecina... Ha ingresado otro estudiante más. Estoy, hasta que hoy más estoy tratando de dejar entrar pasada la hora. Según el reglamento que les he hecho conocer en clase anterior, se tiene 15 minutos para atrasarse. Pasados los 15 minutos, que es el tiempo que yo tomo para controlar la asistencia, no van a ingresar ya a la clase. Porque los estoy mirando y estoy ya trabajando con pizarra virtual y haciendo conocer los temas que tengamos que ver. Bien, ahora voy a compartir una pantalla en la que vamos a observar la estructura de nuestra materia para que tomen nota y no le pelen en sus apuntes. Habíamos hablado, enseguida lo van a observar, les comenté de que la materia está compuesta de 4 unidades, estamos dividiendo así, esas son las que están mirando en la pantalla ahora. La unidad 1 tiene como título componentes de la electrónica, por lo tanto es una introducción, todo lo elemental de la electrónica que deberían conocer. Si alguno ya sabe o tiene conocimiento de algún lado, le va a servir para reforzar todo lo que hablemos en la unidad 1. Hay muchos conceptos que posiblemente van a quedar aclarados porque en otras materias en las que estén llevando cosas similares no las explican a fondo como debería ocurrir. Y como nosotros trabajamos con corriente eléctrica, necesitamos tener el cuidado correspondiente para ello, sobre todo seguridad física. La unidad 2, hablaremos sobre los elementos activos y circuitos lógicos que componen la electrónica, en la unidad 3, las familias de esos circuitos, y en la unidad 4, todos los elementos que vamos y usamos en la electrónica que va a estar conectada luego a la telecomunicación. Para lograr la telecomunicación y demás, se van a conectar con amplificadores operacionales que lo aprenden en la materia que la lleva el ingeniero Marcio Carvajal. Amplificadores operacionales, conocidos como op-amps, se los aplica junto con estos elementos que estamos leyendo en la unidad 4. Entonces nos interesa por el momento, está puesto en la materia de la plataforma Moodle, si alguno entra, la unidad 1.
Esa es la que vamos a empezar a avanzar. Y de la unidad 1, que tiene el título de componentes de la electrónica, tiene estos temas, los 3 temas. Estos están en este momento puestos en la plataforma Moodle para que puedan leer antes de ingresar a la clase a la que le corresponde y tener idea de lo que yo voy a explicar en la clase. Tema 1 que tratamos son los elementos de la electrónica. Hay mucho que hablar al respecto. En el tema 2, ¿cuáles son los pasivos y activos? Elementos pasivos y elementos activos. Y en el tema 3 de esta unidad desarrollamos los elementos pasivos. Porque los otros, los activos, cuyo funcionamiento y comportamiento es diferente, se los ve en la siguiente unidad, en la unidad 2. Por lo tanto, debemos empezar la clase con desarrollar el tema 1, los elementos de la electrónica, conceptos de la electrónica digital básica, voltaje, corriente alterna y corriente continua. Eso es lo que tenemos que ver. Voy a dejar de compartir para que podamos continuar. Yo estoy suponiendo de que o están tomando el correspondiente apunte o están grabando, no lo sé, pero si están grabando obviamente no tienen la autorización para difundir. No pueden, una grabación de una de mis clases, a menos que yo lo autorice, no lo pueden poner en Facebook o en YouTube o en algún otro lugar, porque puede que estén grabando cosas que solo atañen a este grupo individual o específicamente y no tiene por qué el público enterarse. Por esa razón no autorizo la difusión y yo no grabo tampoco las clases porque no sirven, están escritas y necesitan explicación adicional, todo lo que se haga. Pero si alguien para recordar o no ha podido tomar apunte y luego lo vuelve a mirar para rellenar lo que le ha faltado escribir, lo puede hacer obviamente, pero es totalmente particular, privado, solo para su apunte. Y yo considero de que cuando se pida la carpeta de apuntes, no me van a entregar esa grabación, porque no es los apuntes es el trabajo que estén haciendo, tomando nota debida de lo que se les está explicando. Bien, vamos a continuar ahora con la introducción. La unidad 1. Como les he dicho en clase anterior, hago uso de la pizarra virtual Workspace con la que puedo mostrar y garabatear encima y hacer los apuntes correspondientes. Estoy abriendo mi archivo en este momento para que podamos compartir y puedan seguir las explicaciones. Están viendo ahí una pizarra cuyo título dice electrónica analógica y electrónica digital. Debo hacerles notar que existen 2 clases de electrónica.
llamadas analógica y la digital. A nosotros nos va a corresponder estudiar la electrónica digital. Estudiamos la electrónica que se aplica en la telecomunicación, es la electrónica digital. La electrónica analógica la estudian en la materia con el profesor Marcio Carvajal, donde ven amplificadores operacionales, porque esa electrónica, la analógica, trabaja con señales que varían continuamente en el tiempo. Mide voltajes e intensidades. Por lo tanto, las señales no son pulsos. Puede hacerlo también con pulsos, pero está más especificada para trabajar con señales que varían continuamente en el tiempo. Así que necesitamos hacer entender qué significa señales que varían continuamente en el tiempo. En cambio, la electrónica digital trabaja con señales de tipo incremental, mide estados lógicos. Por lo tanto, debemos también hacer entender la diferencia de tipo de señales con las que trabaja la electrónica analógica o la electrónica digital. La electrónica, ambas electrónicas, la analógica y la digital, tienen los mismos elementos básicos. Estos elementos básicos de la electrónica son los pasivos y los activos. Los elementos pasivos son la resistencia, se les llama resistencia, vamos a estudiar qué son desde el principio. Una clase de la resistencia es la resistencia variable, que la utilizamos en laboratorio en nuestros trabajos, por lo tanto es necesario conocer cómo se debe aplicar y utilizarla. Le llamamos vulgarmente potenciómetro. Capacitor y bobina son los otros dos elementos pasivos. Le vamos a llamar elementos pasivos porque no cambian, estos no ingieren en la naturaleza de la corriente eléctrica y del voltaje. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que aprender todavía, como ser qué es la corriente eléctrica, la que usamos en la casa, por ejemplo, la corriente eléctrica que usan en sus celulares, qué diferencia hay entre la corriente que usan en la casa y la corriente eléctrica que usan en sus celulares. Y esa naturaleza de la corriente no las cambian estos elementos. ¿Para qué sirven entonces? Es lo que tenemos que estudiar. Por esa razón se les llama pasivos. En cambio, los elementos activos son el diodo y el transistor, porque ellos tienen la capacidad de cambiar la naturaleza de la corriente eléctrica. Voy a adelantarme haciéndoles conocer que ambas electrónicas manejan el voltaje alterno y voltaje continuo, y también la corriente alterna y la corriente continua. Lo de alterno y continuo es la naturaleza de la corriente eléctrica. Y esa naturaleza la puede cambiar el diodo del transistor, pero no la resistencia, capacitor y bobinas. Vamos a estar definiendo eso debidamente. Aquí tengo una escritura para los que puedan tomar nota. A ver quiénes están afuera. Vázquez, porque algunos su internet los bota afuera y se quedan esperando en la sala de espera para que se los admita de nuevo. En la sala está Regipo. Hable si está presente. Entonces el compañero está afuera esperando, porque él me puso 3 nombres para entrar a la sala.
a escoger a uno de ellos para... Esto para que no se perjudique. Yo les he advertido en la clase anterior que quienes tienen problema con su internet, que los bota, se corta, verifiquen cuál es el problema, lo solucionen, porque para eso están estudiando ingeniería. El nombre de ingeniero viene de ingenio, se las ingenia para solucionar su problema y no quedarse con él. Puede que estén prendidos sus televisores, todo el mundo tiene televisor en la casa y están prendidos 3, 4 televisores. Eso hace que baje la calidad de la señal y hay problemas de conexión. También si están varios celulares en el lugar, si están utilizando Wi-Fi. Creo que les he comentado que ahora en el mercado hay unos aparatitos que no son muy caros, que amplifican la señal de Wi-Fi en la casa. Se los conecta al lado del router que tienen del Wi-Fi y pueden utilizar con mejor calidad la señal de Wi-Fi que puedan tener. Porque también está dependiendo del barrio, la zona en que están y el operador que están utilizando. Entel, Tigo, Viva tienen diferente calidad de señal para su conexión a Internet. Si el que tiene ese problema, resuélvalo, compañero, porque si no va a estar todo el tiempo con este problema de que se sale, entra, así que está amplificado lo más que se pueda. Los que tienen celular o computador pueden ampliar para que... La definición de lo que es un elemento pasivo y activo. Ya hemos dicho que los elementos pasivos son las resistencias, condensadores y bobinas, y se llaman pasivos porque estos elementos no modifican ni tienen injerencia activa en la dependencia del tiempo de la corriente o el voltaje. En cambio, los elementos activos, llamados diodos y transistores, modifican el comportamiento de la corriente o voltaje en función del tiempo. Para poder entender esta definición y saber a qué atenernos cuando utilizamos esos elementos en la electrónica y hacemos nuestros circuitos, tenemos que estar con la definición y lo que es el entendimiento de lo que es la corriente eléctrica y el voltaje. Por lo tanto, debemos ahora hablar un poco de eso y dedicarnos a la definición y el entendimiento de lo que es la corriente eléctrica. Luego vamos a continuar con los elementos pasivos y activos, lo vamos a desarrollar y estudiar a cada uno de ellos con su simbología y que ya deben conocer, muchos de ustedes tal vez, pero me interesa sobre todo definir esto. Antes que nada, porque si vamos a ir al laboratorio a trabajar y a hacer trabajos, estamos trabajando con corriente eléctrica, con voltaje que la genera y mata. La corriente eléctrica mata. Por lo tanto, debemos asegurarnos lo suficientemente como para que el estudiante sepa con qué se está metiendo, para que no cometa errores torpes, errores tontos, que hasta pueden costarle la vida. Y luego nadie quiere hacerse cargo porque dicen, pues, tenía hace varios años atrás una estudiante de electromecánica que estaba estudiando electricidad, pero que sabía todo, se puso a arreglar la corriente eléctrica de su ducha, en su ducha, y se hizo patear con la corriente y quedó con el cerebro lastimado y en estado vegetal. El seguro universitario la estaba atendiendo durante harto tiempo hasta que tuvo que quedarse nomás en la familia porque no se podía hacer nada. O sea, no estamos diciendo cosas fuera de lugar cuando se les advierte y se toma la debida seriedad y rigurosidad, exigencia, severidad de parte del profesor para con ustedes cuando están trabajando con corriente y voltaje. Porque prácticamente estoy cuidando de la seguridad de cada uno de ustedes al exigir que lo tomen debidamente
lo que estamos haciendo. O sea, no estamos jugando. No es una clase de teoría pura donde la única forma de aprender la electrónica es haciéndola, experimentando, porque no vemos los resultados los deducimos. Y para ello hay que comprender lo que está haciendo el elemento, porque al elemento se lo ve trabajar, pero no pasa más nada. Y como lo están haciendo para que funcione con corriente eléctrica, y la corriente eléctrica mata, pues yo debo asegurarme de que no cometan errores torpes. Debemos saber, para empezar, si alguna persona le agarra la corriente eléctrica, qué hacer como para que se libere de ello y no pueda morirse. Porque si otra persona va a agarrarlo como para ayudarle, también va a quedar prendida y le va a pasar la corriente. Y la corriente eléctrica mata. Se muere la gente, o en casos de negligencia puede hacer accidentes. Voy a explicar cómo la corriente genera fuego y el fuego prende en todo lado y se puede quemar su casa. Si no tienen idea de lo que están haciendo, usando, y creen que pueden agarrar dos cables como si nada con la mano y conectarlos, pueden estar haciendo lo que llamamos cortocircuito, y el cortocircuito produce llama, fuego, y el fuego se extiende facilito en lugares donde hay material inflamable, papeles, su computador, y tranquilamente pueden estar haciendo arder el lugar donde están trabajando. Porque aunque trabajamos con voltaje y corriente pequeños, vamos a ver, esos voltajes y corrientes pequeños se obtienen del más grande, que es el doméstico. Todo el mundo usa su corriente y voltaje doméstica en la casa, es 220 voltios, y la cantidad de corriente que está circulando por los cables en su casa es la que exige toda la instalación que tiene, sus televisores, focos, cocina, refrigerador, todo lo que esté manejando. Por lo tanto, es una buena cantidad. Tranquilamente puede estar unos 10, 20 amperes circulando por toda la casa. Y que una corriente así se haga agarrar, la persona, por el hecho de que tiene que trabajar con la corriente eléctrica, pero no la conoce y no sabe lo que es y lo que puede hacer, tranquilamente se puede accidentar y puede matarse. Y puede ocurrir de que no le mata la corriente eléctrica, por ejemplo, le da un golpetazo tan tremendo que lo hace caer y puede golpearse la nuca contra algo cerca, no pensaba caerse y golpearse la cabeza. Puede que le ocurra y más bien se muere por el golpe de la cabeza y no por la corriente eléctrica. Bueno, si a alguien le toca su día, le toca nomás, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que conocer las formas en que uno puede salvarse si es que le agarra la corriente, o puede salvar a otras personas. Por lo tanto, de aquello con lo que trabajamos y lo vamos a usar, porque van a enchufar, así como enchufan su computadora a la corriente. Por suerte, los que trabajan solo con el computador, lo máximo que se acercan a la corriente es enchufarlo a la pared, en el tomacorriente y punto. Pero nosotros vamos más allá. Estudiamos electrónica y trabajamos con la electrónica, vamos más allá. Nos metemos a hurgar los elementos pasivos y activos que están en un circuito y por ellos está circulando corriente. Y puede llegar a circular harta corriente. Y no lo va a fregar al chip haciéndolo, o al chip o al elemento pasivo florecer, sino que simplemente deja de funcionar. Pero la corriente ya está pasando. Por eso, cuando ustedes estén en el laboratorio agarrando las puntas de su tester para medir voltaje, les voy a exigir que no lo hagan con la mano. Para cuando tengamos que hacer un laboratorio, tienen que tener su cajón de herramientas con los correspondientes elementos para usar y también herramientas para usar. En este caso del que estoy hablando, por ejemplo, cables, las puntas de los cables no tocamos con la mano. Los aseguramos con los cocodrilos, se le llaman cocodrilos, esos ganchos que agarran el cable, el alambre, como si fuera una boca dentada, si tuviera dientes. Quienes conocen y utilizan están tranquilos, pero debe haber estudiantes que no lo hacen
que no saben, no tienen idea, que están presentes ahora en la clase, habrá que ayudarles, haciéndoles conocer para que tengamos la seguridad correspondiente. Por más pinche que sea nuestro circuito, jóvenes, no estamos jugando. No estamos jugando. El trabajo es serio. Bien. En la siguiente clase vamos a desarrollar desde el punto de vista de señales, lo que estoy hablando, del voltaje y la corriente que debemos hacer. ¿Qué diferencia hay entre los 220 voltios y la cantidad de corriente que circula en la casa, donde van a enchufar sus aparatos, o en el laboratorio donde vamos a utilizar? Y cómo los elementos activos pueden transformar esa naturaleza. Vamos a hablar de cómo la corriente eléctrica alterna, que tal vez no sepamos qué es la alterna, se puede convertir en continuo. ¿Y qué es la continua? ¿Dónde tengo corriente continua? ¿Dónde tengo corriente alterna? ¿Cuándo uso la alterna? ¿Cuándo debo usar la continua? ¿Quién la produce? ¿Cómo se produce? Todo eso tenemos que saber para que podamos agilizar o entender nuestro desarrollo. Todo ello vamos a hacerlo en la siguiente clase. Por ahora estamos quedando en lo que les he explicado y voy a preguntar si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Bien. Si no hay nada, entonces eso sería todo por hoy. Vamos a vernos en la siguiente clase. Nada más por hoy, podemos irnos.